mañana vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra reflexión acerca del estudio de la Biblia que comenzamos en la ocasión anterior. Así es que vamos a, como siempre, basar nuestra reflexión, nuestra meditación en la palabra del Señor. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer un pasaje muy conocido, el Shema Israel, en el capítulo 6, versículos del 4 al 9. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y Moisés estaba despidiéndose del pueblo de Israel. Él estaba por ser separado, si usted recuerda, por el pecado que cometió. Estaba el pueblo frente a la tierra prometida, ya frente a Jericó. Estaban listos para comenzar la conquista. Y así Moisés estaba despidiéndose de ellos, haciendo una recapitulación de todos los sucesos y eventos importantes y de los mandamientos que el Señor les había dado al pueblo por medio de él, desde que salieron de Egipto hasta ese momento, a través de toda la peregrinación en el desierto. Es en ese contexto que nosotros encontramos este pasaje que es muy conocido, es rezado por los judíos piadosos o fieles al menos 2 veces al día, y es el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dijo que era el más importante de todos, lo que encontramos allá en Mateo 22:37, en Marcos 12:30 y en Lucas 10:27. Imagínense qué relevante es este pasaje. Se llama Shema Israel, oye Israel, porque toma las 2 primeras palabras de la expresión que encontramos. Pero en lo que queremos centrarnos en esta mañana es en que es muy curioso que inmediatamente después de que se da el mandamiento más grande, más importante, el siguiente mandamiento es que las palabras que el Señor nos da, sus estatutos, sus mandamientos, deben estar en el corazón. Y dicen que deben ser repetidas, que deben ser habladas, ya sea andando o estando, al acostarnos o levantarnos, que se deben atar como señales en las manos, estar en los marcos de las puertas delante de nosotros, que deben ser compartidas entonces. Así de relevante es el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Junto al primer mandamiento, junto al más importante, está a continuación el estudio bíblico. Y así debemos considerarlos para nuestro crecimiento. Un hijo de Dios no puede desarrollarse si no es a través de la palabra de Dios. Como vimos en la ocasión anterior, el estudio de la Biblia es relevante, es esencial para que un hijo de Dios pueda desarrollarse. Y lo vimos en 3 pasos o en 3 aspectos. Vimos que primero era relevante para su crecimiento espiritual, luego dijimos que era relevante para su madurez espiritual y finalmente dijimos que era esencial también para la efectividad espiritual de todo creyente. Esos son los 3 aspectos en los cuales es esencial el estudio de la Biblia. Pero, ¿cómo vamos a aprovechar y cómo vamos a desarrollar ese estudio de la Biblia para cada uno de nosotros? Pues bueno, si el Señor es quien nos mandó estudiar la palabra, Él también nos ha mostrado cómo debemos hacer ese estudio de la palabra. Y vamos a ver un método que es relativamente sencillo, un método que se ha denominado de diferentes formas. Algunos lo han llamado el estudio inductivo de la Biblia, otros lo han llamado el método histórico-gramatical, otros lo han llamado el método exegético y otros lo han llamado el método OIA, por las 3 palabras clave que son observación, interpretación y aplicación. Así es que veamos primero que esto es un método mostrado por nuestro Señor Jesucristo para nosotros y es la forma en que Él exponía las Sagradas Escrituras. Es un método por el cual la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Utilizamos diferentes versículos para apoyar o aclarar la interpretación que estamos desarrollando, y también se basa en el contexto, en la forma, en el objetivo que el escritor tenía cuando redactó lo que estaba haciendo. Es decir, tenía un destinatario específico, había un momento, una ocasión, una cultura, un contexto histórico-cultural
en el cual se estaban escribiendo las palabras y tratamos de analizarlo para entender lo que se quiso decir. Esto excluye interpretaciones alegóricas o interpretaciones simbólicas que no sean explícitamente mostradas por la misma palabra. Excluye también las interpretaciones personales o particulares tomadas de versículos aleatorios, ¿verdad? O independientes. Y obviamente excluye de esa forma tantas conclusiones y doctrinas erróneas que encontramos en todos lados, ¿verdad? Entonces, veamos cómo fue el ejemplo que el Señor nos dio. Vamos a Mateo, capítulo 21, vamos a leer los versículos del 42 al 44 y vamos a ver los 3 pasos que el Señor utilizó. Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Esa es la primera parte, la observación. El Señor expone la palabra, las Escrituras, y llama la atención de las personas hacia cada uno de los términos que está utilizando. El segundo paso, la interpretación. El versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Una explicación, un análisis de lo que quiso decir el autor de la Escritura cuando expresó esos pensamientos. Y finalmente, nuestro Señor hace una aplicación y les dice en el versículo 44: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Es decir, estás explicándole a las personas que debe haber un cambio cuando hay ese encuentro personal con esta roca, o con esta piedra, ¿verdad? Que era la piedra fundamental o la piedra del ángulo. Quizás, hermanos, este es el pasaje más claro en el cual el Señor utiliza las 3 etapas de nuestra forma o nuestro método de estudio bíblico. En la mayoría de otras ocasiones, Él o bien solo observa la Escritura y se va directo a la aplicación, haciendo implícita la interpretación, o a veces solamente expone la palabra y la interpreta y deja que la aplicación sea entendida implícitamente por sus oyentes. Pero por eso decimos que este es el pasaje en que quizás está más claro esos 3 pasos. Ahora, mi hermano, una herramienta para que sea útil debe ser utilizada con destreza. Y esa destreza solamente se adquiere con la práctica. Es decir, a medida que vayamos practicando esta metodología, estas herramientas, vamos a ir adquiriendo mayor experiencia con ella y vamos a ir conociéndola y dominándola mejor y sacándole un mejor provecho para nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Pero sobre todo, mi hermano, no debemos olvidar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, es la palabra del Señor la que nos va a ser revelada con la ayuda, o manifestada, mejor dicho, con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios ya fue revelada y ahora nos va a ser iluminada, nos va a ser manifestada a nosotros para que podamos entenderla. Entonces, el primer paso, la observación. ¿Qué se hace? ¿Y qué versículos pudiéramos poner de sustento para esto? Los invito a que vayamos a Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice la primera parte nada más: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar, leerlo, hablarla, observar la palabra. Para la observación, lo que tratamos de ver es qué hay en el texto, qué encierra el pasaje que estamos estudiando. 6 preguntas básicas. ¿Quién o quiénes están participando? ¿Verdad? Segundo, ¿qué es lo que nos está narrando el pasaje? Tercero, ¿dónde está sucediendo lo que está ocurriendo allí? Cuarto es cuándo ocurre lo que está pasando ahí. Y luego, ¿por qué habrá Dios dicho eso que estaba ocurriendo ahí? ¿Y por qué o para qué está escrito entonces en las Sagradas Escrituras? ¿Verdad? Debemos de tomar en cuenta esas 6 preguntas o esas 6 cosas para la observación que nos van a ayudar a conocer o a ver claramente lo que está ocurriendo. Luego, la interpretación. En la interpretación lo que buscamos es el significado del pasaje. Y ese vamos a tomar como texto base en Hechos 17:11, ¿verdad?
qué es lo que nos dice la palabra del Señor al respecto de la interpretación. Así que, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La escritura, mi hermano, no solamente hay que leerla, también hay que entenderla, hay que analizarla, hay que escudriñarla, es decir, hacer un análisis minucioso y detallado de lo que estamos leyendo. Entonces, para eso, primero debemos de tener claro que debemos de leer el pasaje tantas veces como nos sea necesario para tener claridad al respecto. No hay ninguna prisa cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Por cierto, que es muy conveniente que no tomemos versículos o pasajes cortos, aleatorios o separados. Lo más conveniente es que tratemos de leer la mayor porción de la escritura de una sola vez, por ejemplo, libros completos, tomarnos el tiempo para leerlo varias veces completo, antes de ir analizando parte por parte lo que nos está llamando más la atención. Pero bueno, aquí tenemos 5 pasos dentro de la interpretación, o 5 aspectos que debemos considerar. El primero es el contenido. Debemos de observar cuáles son los detalles del pasaje, qué es lo que contiene. Segundo, el contexto. Cuando estemos interpretando un pasaje debemos de leer los versículos anteriores y los versículos posteriores, porque eso le da claridad, eso ilumina el texto que estamos leyendo, le da significado. Si es necesario, debemos leer el libro completo y si es necesario relacionarlo con otros pasajes de la Biblia. Y ahí vamos al tercer paso, que es la comparación. Para interpretar un pasaje debemos escuchar o leer o analizar lo que otros pasajes de la Biblia también dicen sobre el mismo tema que estamos analizando en ese momento. Cuarto, consideramos la cultura, es decir, hay aspectos culturales o históricos a los que hace referencia el escritor que debemos de tomarlos en cuenta para entender claramente lo que nos dice la escritura. Por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, cuando dice que el Señor se iba a molestar, que el Señor estaba enojado contra el pueblo de Israel, muchas veces literalmente la frase lo que dice es que el Señor se le puso su nariz caliente. Esa es una forma que tenían en el idioma hebreo de expresar enojo o ira para con una persona, ¿verdad? Entonces hay aspectos culturales que considerar también. Recuerde que el idioma cambia también. El hebreo que se habló en aquel tiempo no es el mismo que se habla hoy exactamente, aunque es muy parecido. El griego que se hablaba en aquel tiempo no es el mismo que se habla hoy. Así como nuestro idioma español va cambiando con el tiempo y cambia de lugar en lugar. No lo hablamos igual en España, en Sudamérica, que en Centroamérica, incluso nuestros países vecinos o en regiones dentro de nuestros países, aunque están chicos, hay palabras que se usan diferente o con una connotación diferente. Todo eso es importante a la hora de interpretar un pasaje. Y finalmente, el quinto paso, consultar a otros. Tenemos comentarios bíblicos a los que podemos consultar sobre un pasaje, pero tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Tenemos recursos o herramientas, tenemos 4 por lo menos, ¿verdad? El primero es una concordancia, que es una relación de palabras a pasajes que nos sirve para encontrar los pasajes relacionados al tema que estamos analizando. Luego tenemos los mapas bíblicos que son importantes para ubicarnos en el espacio donde ocurrieron los hechos. Muchas veces hay un significado, también un trasfondo, dependiendo del lugar donde las cosas ocurrieron. Un diccionario bíblico, aunque es muy importante y relevante, un diccionario normal o secular, pero un diccionario bíblico es clave para también interpretar algunos términos. Y los comentarios bíblicos que ya habíamos mencionado. Todo esto, mi hermano, está en internet de forma gratuita, no es necesario que gastemos en ello. Pero sí tratemos de tener cuidado en las fuentes que utilizamos para nuestro estudio. No vaya a ser que nos encontremos con alguna falsa doctrina por ahí o una exposición errónea que nos pueda torcer la interpretación que estamos haciendo. Bien, decíamos que nuestro método de estudio bíblico tiene 3 pasos. El primero era la observación, el segundo era la interpretación y el tercero es la aplicación. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor al respecto. En el Salmo 119, en el versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El objetivo del estudio bíblico, mi hermano, no es puramente intelectual, no es llenarnos la cabeza. Estudiar la Biblia no es para conocer más que otros, es para transformar mi vida.
el estudio de la Biblia debe ayudarme a amoldarme, a parecerme cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, que es el objetivo que Dios tiene para con nosotros y para el cual nos ha dejado su santa palabra, para hacernos conocer su voluntad y que sepamos cómo comportarnos dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de su reino y cómo servirle de forma que le sea agradable. Entonces, la aplicación es cómo funciona. Si yo tengo una observación incorrecta, voy a tener una interpretación incorrecta también. Pero yo puedo tener una observación adecuada y una interpretación correcta, pero si no aplico esas verdades escriturales en mi vida, pues no estoy creciendo espiritualmente, no estoy madurando espiritualmente y no estoy siendo eficaz ni efectivo espiritualmente, que es lo que el Señor quiere de mí. Hay 4 pasos que vamos a utilizar para la aplicación. El primero es conocer la verdad que está señalada. Por eso decíamos que es importante tener una buena observación. Luego, tenemos que relacionar esa verdad con la vida, es decir, traerlo al campo práctico. Si bien es cierto que las enseñanzas o los hechos que encontramos en la Biblia fueron escritos con un propósito específico, también aunque el escritor no pensó necesariamente en esos otros propósitos de Dios, Dios sí lo hizo. Y entonces tenemos que materializar esa enseñanza, trasladarla de los destinatarios directos a nuestra vida, a la vida actual, a los ejemplos actuales, mi hermano. Hay que meditar en esa verdad que hemos logrado encontrar. Debemos analizarla, ver los diferentes aspectos que intervienen en ella y luego se debe practicar esa verdad. No debemos ser solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Ahí radica y ahí sucede la transformación por medio del Espíritu Santo cuando interiorizamos la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos facilitarnos para entender esa aplicación? Lo que puedo aplicar, lo que puedo formar parte ahora en mi vida de lo que acabo de aprender de la palabra de Dios, de lo que he observado y de lo que he interpretado. Bueno, hagámonos 8 preguntas. La primera es, ¿hay un ejemplo narrado ahí que yo deba seguir? La segunda, ¿hay un pecado señalado que yo deba de evitar? Luego, ¿hay una promesa ahí escrita de la cual yo deba apropiarme o yo pueda apropiarme? ¿Hay una oración que repetir? ¿Hay acaso una orden que obedecer? ¿Hay una condición que cumplir? ¿O hay un versículo o pasaje que yo deba memorizar? Y finalmente, ¿hay un reto para mí que yo deba tomar? Mi hermano, el método es breve. 3 cosas dijimos: observar, interpretar y aplicar. Es clave que vayamos haciendo cada uno en orden y que lo vayamos haciendo concienzudamente. Que no nos demos por familiarizados con el texto, ¿verdad? Eso es la peor acompañamiento para la observación, sentirnos por ya familiarizados, porque entonces perdemos de vista los detalles. Debemos de tomar todo como si fuera la primera vez que lo estamos leyendo, ¿verdad? Debemos interpretar con base en las Sagradas Escrituras, ¿sí? La Biblia se interpreta sola y debemos de aterrizar ese conocimiento adquirido, debemos de aplicarlo a la vida, volverlo práctico. Mi hermano, como decíamos antes, el estudio bíblico es fundamental para la santificación de los hijos de Dios. Él nos dejó su palabra para que crezcamos, para que maduremos y para que seamos efectivos espiritualmente. Esa palabra que salió del interior de Dios es un regalo que nos ha sido dado para que lo aprovechemos, no lo despreciemos, mi hermano. Pero para apropiarnos de esa palabra debemos observar, debemos interpretar y debemos aplicar lo aprendido a nuestra vida. Cuando realmente estamos aprendiendo de la Biblia, hay una evidencia notoria, hermano, y esa es que estamos siendo transformados. Si no estamos siendo transformados, no estamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Así es que a practicar estas herramientas, a seguir adelante, observando, interpretando y aplicando las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga.